Entonces, decíamos que el sistema de complemento es un conjunto de proteínas que están en forma de simógeno. Esto quiere decir que están en forma inactiva usualmente y que pues algún estímulo hará que comience esta cascada. Ahorita vamos a ver qué son esos estímulos. Como les decía, se producen principalmente en el hígado, excepto de una proteína que está en la vía clásica, que es la C1 y que se sintetiza solamente por los macrófagos. Pero en general, la mayoría están ahí. Y están pues, muy representadas dentro de todas las proteínas séricas. Tienen una gran concentración, 3 gramos sobre litro, lo cual representa prácticamente el 15% de las proteínas séricas. La función principal de las proteínas del complemento es destruir bacterias o bacteriolisis por el complejo de ataque de membrana, opsonizar, que inducirá la fagocitosis y también favorecerá el proceso inflamatorio. Como decíamos, hay 3 vías principales, la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna. Y les digo que principales porque son las que están descritas en los vertebrados. Sin embargo, como estas proteínas se comparten evolutivamente desde los organismos invertebrados, habrá muchas proteínas que se parecen y que activarán vías parecidas a las del complemento de los vertebrados. Pero como nosotros estamos viendo animales domésticos en la carrera, pues estas 3 vías son las que principalmente vamos a tocar. Cada una de las vías tendrá 3 fases, una fase de iniciación, una fase de amplificación y una fase de término. La primera fase, la fase de iniciación, prácticamente es la que diferencia a cada una de estas vías. En este caso tenemos que la vía clásica inicia con el reconocimiento de un anticuerpo a un microorganismo. ¿Esto qué quiere decir? Que la vía clásica requiere de la inmunidad adaptativa para poder ser activada. En el caso de las vías de las lectinas, necesitamos a un carbohidrato que sea reconocido por una proteína que se llama lectina. Y en el caso de la vía alterna, necesitamos pues, alguna bacteria y la hidrólisis espontánea de C3. Esta fase de iniciación, dependiendo de cómo es el desencadenante de cada una de estas, activará a otras proteínas. En el caso de los anticuerpos, activa a unas proteínas que están igual en simógeno, que son las proteínas C1, las cuales tienen variantes, el C1Q, C1R y C1S. De estas, la proteína S es la proteína que cortará a las demás proteínas, pero S necesita de Q y de R. Entonces, en la vía clásica tenemos a un antígeno, a una bacteria, que es reconocida por un anticuerpo, y a su vez ese anticuerpo será reconocido por las proteínas C1, Q, R y S, la cual activará finalmente a S por el medio de la polimerización de Q y de R. En el caso de... Perdón. Sí. No entendí de dónde sacábamos QRS. Son proteínas que están en el suero. Ahorita vamos a ver cómo se activa, particularmente cada una de esas, pero ahí están en el suero. Inactivas, de forma inactiva. Vale, gracias. Luego tenemos, en el caso de vía de las lectinas, les decía, un carbohidrato que será reconocido por una lectina y esta activará a proteínas que se parecen a C1QRS, pero en este caso se llaman MASP. MASP 1 y 2, que quiere decir que son serinproteasas asociadas a la manosa. Y en el caso de la vía alterna, les decía, existe la hidrólisis espontánea de C3. Esto quiere decir que se corta C3, así, nada más porque lo vieron feo, y se empieza a cortar generando fragmentos importantes para la fase de amplificación, la cual se conserva prácticamente en las 3 vías. En el caso de la vía clásica, la amplificación requiere de la activación de C4, C2, C3 y C5. En el caso de vía de las lectinas, son las mismas C4, C2, C3, C5. Y en el caso de las alternas, pues es como es la vía alterna, dice yo no soy igual que todos, y entonces solamente activará a más C3, al factor B y a C5. Y para la fase de terminación, ahí sí, todas prácticamente convergen en lo mismo.
en la polimerización de C6, C7 y C8 en las 3 vías para que finalmente se acumulen muchas moléculas C9, las cuales inducirán la formación del complejo de ataque de membrana. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Entonces, si ustedes ven así en general este cuadrito, de hecho les recomiendo que lo tengan en cuenta para el final del tema de complemento, porque van a ver cuáles son las cosas más importantes de las vías, de las 3 vías. En este caso, si nos damos cuenta, ¿cuáles son las cosas en común que tiene? Pues la fase de finalización, ¿no? Todas convergen en prácticamente lo mismo. Pero la fase de amplificación, en todas tenemos C5, ajá. En todas tenemos C3, pero no en todas tenemos C2, C4, el factor B, y pues no todas empiezan igual. Entonces, la proteína más importante en el sistema de complemento y la cual converge con las 3 vías y gracias a esa se puede llegar a la fase de terminación es la molécula C3. Y de hecho, de estos 3 gramos por litro, de estas 15% de proteínas séricas, la que tiene mayor concentración de todas las proteínas del complemento es la molécula C3, una molécula central para las 3 vías del complemento. Ahora, vamos a ver cómo empieza la vía de las lectinas. ¿Por qué empezamos con esta? Porque es la vía más importante en la respuesta inmune innata. La vía de las lectinas, les decía, que empieza con un microorganismo. Este microorganismo, en su superficie, tiene un montón de moléculas, tiene lípidos, tiene proteínas y sobre todo tiene carbohidratos. ¿Qué puede ser esto? Una bacteria o un hongo principalmente. Las bacterias y los hongos tienen carbohidratos como galactosas, N-acetilglucosaminas, N-acetilgalactosaminas y tienen mucho, mucho, mucho de este carbohidrato, la manosa. Ajá. Esta manosa va a ser, digamos que algo extraño para el organismo, para un perro, para un gato, para un bovino, para un ovino, es extraño porque sus células usualmente no tienen la manosa tan expuesta. Entonces, ya esta es una primer señal de que algo está mal. Esta manosa podrá ser reconocida por una proteína que se llama MBL o lectina de unión amanosa, por sus siglas en inglés, Mannose Binding Lectin. Ajá, es una lectina y es por eso que se llama vía de las lectinas. Cuando reconoce esta MBL a la manosa, entonces comienza una cascada de polimerización y activación de las proteínas MASP1 y MASP2. ¿Dónde se unen MASP1 y MASP2? En la colita de la MBL. Y resulta que estas son serinproteasas, por eso se llaman SP, MASP. Las serinproteasas, al igual que todas las proteasas, cortan a las proteínas, pero solitas, así solitas, y están en el suero, no funcionan. Necesitan anclarse a algún lugar para poder hacer su acción de serinproteasas. En este caso, cuando se anclan a la MBL, entonces ya están en acción conjunta estas hermanitas, serinproteasas, y cortan a la molécula C4 y a la molécula C2. Cuando sucede eso, C4 y C2 se quedan anclados en la superficie de esta bacteria, que míranla, ya está un poquito triste porque dice, se me está agregando algo que no estaba aquí normalmente. Sucede que cortan a C4 y a C2 en fragmentos chiquitos y en fragmentos grandotes. En este caso, el fragmento grandote es el que se queda unido aquí a la superficie de la bacteria, C4b y C2a, mientras que los fragmentos chiquitos se salen y quedan ahí libres en el suero o en el espacio extracelular, C4a y C2b. Recuerden a estas moléculas chiquitas porque van a ser importantes para otras funciones del complemento. Entonces, doctora, disculpe, sí. ¿De dónde salieron C4 y C2? C4, les decía yo que todas las proteínas del complemento, todas, están en el suero. Ustedes andan así normalmente ahorita, o su perro o su gato anda normalmente ahí, y en circulación tienen a las proteínas C4 y C2, a MASP, a MBL, las tienen ahí, pero las tienen solubles. Ajá.
están por ahí volando, no están ancladas a ninguna superficie. Pero en cuanto entra el microorganismo, entonces ahora sí, la MBL se ancla a la superficie de este microorganismo. Esa misma MBL le llama a sus amigas MASP1 y MASP2, se anclan a la superficie y las C4 y las C2 que andaban volando ahora se cortan y se cortan en un fragmento chiquito que se queda igual ahí en el suero, pero los fragmentos grandotes C4b y C2a se unen a la superficie del microorganismo. Si no existiera MASP1 o 2 anclada aquí, C4A y C2, C4 y C2 andarían ahí todavía en el suero, sin anclarse a ningún lugar. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Ok. Entonces... Y todo esto, perdón, sí. las proteínas estas son reguladas por el hígado, el propio hígado las está regulando sintetizadas. Sí, de hecho, son proteínas de síntesis constitutiva. Estas proteínas siempre las va a estar sintetizando el hígado, en todo momento. Tengan o no tengan bacterias ustedes en su organismo, ahí va a estar el complemento, siempre. Ajá. Digamos que son tan constitutivas que son el 15%, un poquito menos que la albúmina, pero son tan constitutivas como esa proteína que sirve para unir lípidos, ¿no? Entonces, tenemos que ya se unió a la superficie estos fragmentos de C4b y C2a. Estos en conjunto van a ser una proteína que se llama C3 convertasa. El conjunto de C4b y C2a hace a C3 convertasa. Y como su nombre le indica, y casi como una varita mágica, lo que hace es convertir al C3 que está ahí en el suero. ¿Qué le hace? Pues lo llama, le dice vente para acá y lo une a la superficie también de esta bacteria. Pero como es una convertasa, entonces lo convierte en su fragmento chiquito y en su fragmento grandote. Entonces el C3A es el fragmento chiquito y se queda ahí soluble en el suero, mientras que el C3B, el fragmento grandote, se queda unido a la superficie de esta bacteria también. De tal forma que ahora tenemos C4b, C2a y C3b. Y el conjunto de estas tres unidas a la superficie del microorganismo conforman a otra enzima que se llama C5 convertasa. Y de igual manera que lo hizo lo anterior, ¿qué hace? Convierte a la proteína C5, que anda ahí soluble también, y le dice, venga, eche para acá, la une a la superficie y la corta en un cachito pequeñito, C5A, que se queda soluble, y el C5B se queda en la superficie del microorganismo. Hasta aquí tenemos C4B, C2A, C3B y C5B, y todas fueron cortadas. Por lo tanto, esta es una cascada proteolítica del sistema del complemento, porque se tienen que cortar estas proteínas para estar activas. Si no sucediera esto, entonces no habría la función del complemento. Como ya tenemos ancladas a todas estas hermanitas que estaban aquí en la superficie del microorganismo, esa es una señal para que venga solamente la polimerización de otras moléculas. ¿Cuál es? C6, que le llama a su amiga, C7, le dice acá hay una fiesta, esta invita a C8, y C8 invita a toda su familia, a un montón de moléculas C9, mínimo 18 moléculas de C9. ¿Qué hacen las moléculas de C9? Lo mismo, al tener una carga positiva, empiezan a hacer una polimerización en forma de poro. Y cuando esto sucede, hacen un hoyo en esta pequeña bacteria y todo su contenido intracelular sale. Ajá, se le sale el contenido. ¿Para cuántas? ¿Perdón? Mínimo 18. ¿Cuántas? Mínimo 18 gracias. C9. Entonces sale el contenido de esta bacteria por choque osmótico, debido a que la concentración osmótica de esta bacteria es mucho mayor que la del medio. Entonces explota prácticamente
y sucede la bacteriolisis. El conjunto de estas moléculas C9, este barril, se llama complejo de ataque de membrana, o MAC también por sus siglas en inglés. El complejo de ataque de membrana es prácticamente pues, el mecanismo efector por el cual se va a estar muriendo esta bacteria, pero necesita de todas estas moléculas previamente para poder formarse. ¿Ok? Doctora, Uh-huh. yo la verdad no entendí por qué se cortaban las proteínas. Ok. La señal, tú tienes tus proteínas ahí normalmente, ¿no? En el suero. Pero cuando entra una bacteria, esa es una señal de que algo está mal. ¿Cómo se va a dar cuenta el sistema inmune innato de que eso está mal? Pues que este microorganismo empieza a tener algo extraño, algo que usualmente no está expuesto en nuestras células, que es la manosa. Esta manosa va a ser reconocida por proteínas séricas que se llaman MBL o lectinas de unión amanosa. Ajá. Cuando sucede esto, entonces se empieza a anclar una proteasa que está inactiva normalmente, MASP1 y MASP2. Si ya está anclado a esta MBL, entonces ya se hace activa esta proteasa y entonces comienza su función de cortar. Ajá. Empieza a cortar justamente en los lugares donde hay serinas de las proteínas. ¿Cuáles proteínas tienen serina en su interior? Pues estas, C4 y C2. Y entonces las corta. Ajá. Cuando sucede esto, entonces genera dos fragmentos, el C4A y el C2B, que son chiquitos, y estos fragmentos que son C4B y C2A. Estos fragmentos grandotes, solamente por afinidad, se van a unir a la superficie de este microorganismo, porque estas también tienen una carga positiva y este microorganismo en su superficie tiene una carga negativa. Estas por separado no hacen nada. C4B y C2A separadas no harían nada. Pero cuando se unen, estas dos proteínas hacen una nueva enzima. Ajá, C4B y C2A hacen una nueva enzima que se llama C3 convertasa. Esta también ya tiene una función proteolítica, o sea que ya puede cortar a otra proteína. En este caso, a la proteína que van a cortar es a C3 y genera un fragmento C3A y un fragmento C3B. Ajá. Pero ahora el conjunto C4B, C2A y C3B hacen una nueva proteína, una nueva enzima que corta a C5 y por lo tanto se llama C5 convertasa. Y entonces corta a C5A y a C5B. Y lo mismo, el fragmento chiquito se va para allá al suero y el fragmento grandote se queda aquí en la superficie. ¿Sí? ¿Más o menos sí quedó claro? Más o menos, sí. ¿O qué exactamente es lo que no? Es que, o sea, como que sí entiendo todo lo que dice, pero, o sea, no entiendo o sea, el que lo corten es como una forma activa, o sea, no sé si me explico o si es muy tonto, pero, No, o sea, ninguna pregunta es tonta, no te preocupes. que el hecho de que estén cortadas, que estén el C4A y el C4B separados, ¿significa que así están activas las enzimas? Exactamente. Mira, hace Ok. ratito decíamos, mira, lo voy a poner aquí. Si estas proteínas aquí están en el suero, ajá, tienen síntesis hepática, entonces como todas las proteínas que se sintetizan en el hígado van por circulación y entonces llegan aquí y están en el suero. Y están así, como C1, más 1, C3, C2 y bla, bla, bla. ¿Por qué se llaman así? C, bla, 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 porque son proteínas del complemento. Ajá. Pues nada más le pusieron ahí su C de complemento. Estas proteínas están en forma de simógenos. Esto quiere decir que no están activas, que están así, dormiditas. Pero cuando llega algo, en este caso el MASP1 o el MASP2, las hace cortadillo
las rompe en dos y de tener su forma de simógeno, que es así, pasan a su forma activa, que es así. Por separado, estas no hacen nada, pero cuando se unen, así como si fueran Power Rangers y hacen así choque de puños, ¿qué pasa? C4b y C2a se hacen una nueva proteína. Esta tiene actividad enzimática y entonces se convierte en C3 convertasa. ¿Ok? Denme un segundito. Ya regresé, perdón. ¿Sí quedó más o menos claro? Sí, ya, gracias. Ok, perdón, es que estaban viendo algo del CO2. Entonces, todas estas, así como están C2, C4, C5, C3, este es su Perdón. forma de simógeno o forma inactiva, y cuando llegan otras enzimas, como estas, ya forman su función, ¿no? Ya tienen su forma activa. Ajá, ¿alguien me iba a preguntar algo? Yo, cualquier organismo, bueno, vertebrado es capaz, ¿no? De realizar el complemento. Así es, todos los vertebrados tienen la capacidad de sintetizar las proteínas del complemento. Entre el árbol, árbol filogenético, vamos a decirlo así, tiene mayor desarrollo, entonces tienen la capacidad de tener todas las proteínas del complemento. ¿Qué quiero decir con esto? Un ovino tiene las 3 vías del complemento, puede activar cualquiera de las 3. Sin embargo, hay organismos como los reptiles, los lagartos, las tortugas, que no van a tener algunas de estas proteínas. ¿Cuál es? C1. Ajá. Porque ellos no tienen el sistema de inmunidad adaptativa que conocemos. Otros organismos, por ejemplo, los peces amandibulados o los tiburones teleósteos, tampoco tienen algunas proteínas del complemento, pero prácticamente todos ellos, y entre más alejado esté el árbol filogenético, vamos a tener proteínas de la vía de las lectinas y de la vía alterna. Incluso yo les decía que hay esponjas o estrellas de mar, muchos organismos marinos que no tienen todas las proteínas del complemento, pero sí tienen algunas como el C2, el C3, y de hecho la más antigua filogenéticamente es justamente la más abundante, que es C3. ¿Sí? Sí. Muchísimas gracias. Ok. Entonces, nada más para hacer una breve revisión. Ajá, ¿otra pregunta? Solo para ver si entendí bien. Entonces, las proteínas como, bueno, C3, C5, C7, C9 son las que son sintetizadas por el hígado constitutivamente, entonces se encuentran en el suero todo el tiempo, pero lo que se sintetiza en el momento en el que entra un microorganismo serían las enzimas, ¿verdad? No. Las proteínas del complemento siempre están siendo sintetizadas, todo el tiempo, cuando están dormidos, cuando están despiertos, cuando están comiendo, en todo momento. Ajá. La MASP, las MBL, la C1, la C2, C4, todas están siendo sintetizadas, pero no están activas. Entonces necesitamos que las activemos y esa primer señal es justamente el carbohidrato de este microorganismo. Cuando está el carbohidrato, entonces se une una proteína que está sérica y digamos que le da un lugar donde actuar, ¿no? Tiene ya una superficie donde se puede anclar. Y cuando pasa eso, entonces, ahora sí, las primer serin proteasas, la MASP1 y la MASP2, entonces se activan, pero estas siempre están expresadas, solamente se activan. ¿Cómo se activan? Por la interacción MASP1 y 2. Si estuviera MASP1 ahí en el suero solita, no funciona. Si estuviera MASP2 en el suero solita o anclada solita aquí en la MBL, tampoco funciona. Necesita que estén las dos
para tener actividad enzimática. Son como hermanitas y están, digamos, tratando de romper una envoltura. ¿Qué es lo que rompen? AC2 y AC4, que también están constitutivamente, ahí siempre están, pero las rompen, son capaces de cortarlas y entonces quedan fragmentos chiquitos y fragmentos grandotes. Los fragmentos grandotes es C4b y C2a. Estas ya están ahí, ya estaban, solamente se cortaron. Pero cuando se juntan estos fragmentos grandotes, C4b y C2a, se hacen una nueva enzima que se llama C3 convertasa. Esta nueva enzima corta igual a la proteína C3b que ya estaba ahí en el suero, pero cuando la corta genera el producto chiquito y el producto grandote y entonces se queda el producto grandote. Ahora la asociación de esas tres que estaban ahí, C4b, C2a y esta nueva C3b, hacen una nueva enzima. Y a esta nueva enzima le llamamos C5 convertasa. Toda esta es una nueva enzima. ¿Y qué hace? Lo mismo, cortar a C5 en un fragmento chiquito y en uno grandote. Ajá. Se necesita que se unan todos estos fragmentos grandotes que quedan de los simógenos para que entonces comience la cascada de polimerización de las proteínas que igual ya estaban ahí sintetizadas, C6, C7, C8 y muchas C9. Ajá, ¿sí quedó más o menos claro? Sí, o sea, lo que se sintetiza como nuevo, por decirlo así, serían las enzimas, ¿no? Bueno, C3 convertasa y C5 convertasa. No, porque C3 convertasa no existía, pero existe gracias a que se cortaron el C4 y el C2. Como tal, C3 convertasa es una nueva enzima. Nunca estuvo codificada genéticamente ni nada, sino se hace esta nueva enzima por el fragmento grandote de C4b y C2a. ¿Sí? ¿Más o menos o no? Sí, ya, muchas gracias. Ok. Igual lo mismo, C5 convertasa no existía, no nacemos con C5 convertasa. Se hace cuando tenemos el conjunto C4b, C2a, C3b. Ajá. Ok, bueno. Eso fue la vía Doctora, del... perdón, Sí, ¿qué como pasa? última pregunta, Ajá. entonces C6, C7 y C8 no se cortan, ¿verdad? No, esa es una fase no proteolítica, esa fase se llama de polimerización nada más. Esas no se cortan. Lo único que hacen esas proteínas es darle la señal a la siguiente para que llegue y se polimerice. Si existiera, por ejemplo, hasta C6, si tuviéramos una deficiencia de C7 y 8, no se podría polimerizar C9. Entonces, estas proteínas lo que hacen es interaccionar a través de interacciones hidrofóbicas y entonces digamos que se agrupan así en su bandita, C6, C7 y C8, para que la última, C8, pueda interaccionar con C9 y esta a su vez genere ese complejo de ataque de membrana, ese hoyo, ese poro en la bacteria. ¿Ok? Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Entonces, podría decir que C6, C7 y C8 es como una, digamos, cascada de señalización. No es una cascada, no es una cascada como tal, porque las cascadas de señalización usualmente necesitan de una modificación extra, como una fosforilación, una acetilación, una glicosilación. Y en este caso no. Lo único que están haciendo C6, C7 y C8 es anclar a la siguiente molécula. Ajá. Es una fase de amplificación, eso sí, porque lo que hace es llámale a todas las que puedas para generar muchos complejos de ataque de membrana. Esto sucede en muchas partes de la bacteria, no solo en una. Entonces, más bien funcionan como proteínas de anclaje, más que de señalización. Ajá. Vale, gracias. Sí, Doctora, ¿puedo hacer una pregunta? sí, ¿qué pasa? Entonces, o sea, más 2 y más 1 también son parte como de todas las proteínas del complemento. Sí, así es. Y MBL, esa no, ¿verdad? Esa nada más sirve para reconocer la manosa y como activar
a las otras, o sea, para que se puedan anclar las otras. Pero no se considera como parte del complemento, sí. Ajá. MBL es una excelente pregunta porque como tal no se considera parte de las proteínas del complemento. O sea, si ustedes ven todas las proteínas que están relacionadas filogenéticamente del complemento, no se considera, pero sí debería considerarse, porque sin esa MBL no podríamos hacer toda la cascada para que se pudiera inducir el complejo de ataque de membrana. ¿Por qué no se considera parte? Porque MBL tiene otras funciones, como inducir la fagocitosis también. Pero sí, como tal, así, si somos estrictos, sí es parte de la cascada del complemento. Ahora, no es la única lectina, por eso les dije que eso es una muy buena... Doctora, Ya no se escucha. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan o ya? ¿Ya me escuchan? Ahí es que ya. acabó. Ya. Es que se le cortó un poco. Estoy diciendo lo de MBL y ya no se escuchó. Ok. Si somos muy estrictos, sí, MBL sí es parte de las proteínas del complemento. ¿Por qué no las consideran? Porque funciona para otras cosas, como inducir fagocitosis o activar a los macrófagos. Por eso a veces no la toman así como, esta es nada más del complemento. Todas las demás son solo del complemento y MBL es del complemento y de otras funciones de la célula. Ahora, MBL es el ejemplo típico de cómo se induce la cascada de las lectinas, pero no es la única lectina que induce la activación del complemento. Hay un montón de lectinas que pueden hacer esto. La cosa importante aquí es que aquí, por ejemplo, podemos tener una N-acetilglucosamina y que puede ser reconocida por una lectina de unión a N-acetilglucosamina. Lo importante Otra vez. de esta lectina... ¿No se escucha otra vez? ¿Ya me escuchan? Dijo que había Se una le está cortando. N-acetilglucosamina. Ok, a ver, ¿ya me escuchan otra vez? Sí. Ok, lo que les decía es que la MBL es el ejemplo típico de una lectina, pero esta cascada de las lectinas puede ser inducida por otras lectinas, por ejemplo, una de unión a N-acetilglucosamina, una de unión a murámico, una lectina de unión a galactosa, puede ser por muchas lectinas. Lo importante de esas lectinas es esta porción, esta colita. Ajá, esa colita en todas las lectinas está conservada. Entonces, ahí es el sitio de unión de MASP1 y MASP2. ¿Por qué les digo yo el ejemplo de la MBL? Porque es el ejemplo más famoso, es como se descubrió la vía del complemento, la vía de las lectinas, es porque es la más abundante de todas las lectinas que tenemos en el caso de los vertebrados. Pero les digo, esta vía puede ser inducida por muchas otras lectinas. Ajá, ¿dudas? Le puedo preguntar una última cosa. Entonces, MBL, o sea, esa no es como que está inactiva, esa siempre está activa y es como ya una vez que identifica el carbohidrato al que se una, es cuando ya se induce toda, bueno, no cascada de señalización, pero como la cascada de polímera y del complemento. Ok, sí, de hecho está perfectísimo eso. MBL siempre está alerta para ver si se puede unir a algún carbohidrato. Si se une, entonces rápidamente se activa la vía del complemento, la vía de las lectinas. Ajá, siempre está ahí alerta, siempre. De hecho, Perfecto. Ajá. No, sí, la escucho, disculpe. Ok. De hecho, como tal MBL, ¿cómo decirles? A ver, imagínense que están abrazando a su perro o a su gato. Me imagino que todos, la mayoría han de tener, ¿no? Entonces, cuando ustedes están así normalmente, tienen una conformación. Pero cuando abrazan a su perro, tienen otra conformación, cambian de forma. Entonces, en este caso, su perro sería la manosa y ustedes serían la MBL. Si ustedes andan caminando ahí por la calle o por la facultad, tienen esta conformación. Pero si se unen o abrazan a su perrito o a su gato,
cambian de conformación. Este cambio de conformación, arquear los brazos, es la señal para que se unan la MASP1 y la MASP2. Ajá. Como la MBL no es una enzima, solamente cambia de conformación para permitir que MASP1 y MASP2 se unan. Ajá. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. Ajá, ¿qué pasó? Solamente en C6, C7 y C8 dice que empieza la cascada de polimerización. Ajá. ¿Se refiere nada más a la unión o a que que hace que se sinteticen esas proteínas? Solo es la unión. Ajá, solo es la unión. La polimerización se refiere a que se unen muchas moléculas. Ajá. Poli quiere decir muchos, meros, pues unidades. Entonces son muchas unidades que solamente se están uniendo. Uh-huh. Cuando ustedes van a un concierto, por ejemplo, se polimerizan porque usualmente están ahí solitos en su casa, pero si llegan muchos de ustedes a un concierto, se polimerizan porque ya son muchos. Eso se refiere a la palabra polimerización. Uh-huh. ¿Alguna otra duda? Nada más rápido, Uh-huh. MASP, ¿qué significaba? Son proteasas, pero ¿qué significa la MLA? Está en inglés, es MBL, Associated Serine Protease. Entonces es serine proteasa asociada o activada a MBL. Por MBL, perdón, por MBL. Ajá. Eso quiere decir MASP, que es una serine proteasa activada por la MBL. ¿Alguna otra duda? Saquen todas sus dudas, todas las que tengan. ¿Y MBL es el que parecen como Pac-Mans? Y más 2 y más 1 es la pura puntita, ¿verdad? Ajá, exactamente, la MBL. ¿Y ustedes la ven así, como Pac-Mans? Así es una, digamos que es como un látigo, la MBL. Tiene una cabecita que es el Pac-Man y tiene una colita, un látigo, y justo en la colita es donde se une MASP1 y MASP2. Ajá. Este es el sitio de unión de la MBL y esto es una conformación tipo ficolina, es donde se une la MASP1 y la MASP2. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Puedo hacer una última nada más para... Sí. O sea, independientemente de la lectina que sea que reconoce el carbohidrato en la superficie, siempre van a ser MASP1 y MASP2. Esos son indiferentes, o sea, indiferente al carbohidrato que esté. Exactamente. Sí, esa es la que siempre se conserva. Y bueno, todas las demás proteínas del complemento de C4 hasta C9. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Ok, entonces vamos a ver la siguiente vía. Esta siguiente vía es la vía clásica. ¿Y por qué se llama vía clásica? Porque es activada por los anticuerpos. Acuérdense ustedes que toda la historia de la inmunología, pues lo que empezaron a describir era la función de los anticuerpos. Espérenme tantito. Son 11:44. Vamos a tomar un descansito de unos 5 minutos. Bueno, 6 minutos. Regresamos 11:50, ¿les parece? Sí. Ok. Sí, doctora, gracias. 11:50 regresamos.
¿Ven mi pantallita? Así de Sí. Ok. Bueno, en la vía clásica vamos a tener a un microorganismo. Este microorganismo tuvo que entrar previamente al animal, tuvo que inducir una respuesta inmune adaptativa y por lo tanto tuvo que inducir la producción de anticuerpos que lo reconocieran específicamente, solo a él, gracias al reconocimiento de un lugar, que vamos a ver más adelante, que se llama epítopo o un determinante antigénico. Este solamente estará en este microorganismo, ningún otro microorganismo, aun cuando sean del mismo género, tendrá ese determinante antigénico, es único para él. Entonces, ese determinante antigénico será reconocido por los anticuerpos. Ajá. Entonces, esto quiere decir que esta bacteria está por segunda vez en ese perro, en ese bovino, en ese ovino, ¿ok? Cuando reconoce este anticuerpo a esta bacteria, entonces activa a esta molécula que se llama C1. Ajá. C1 tiene 3 formas. La primerita, que es esta, que está en forma de látigo, se parece mucho de hecho a la MBL, se llama C1Q. Y esta, cuando se ancla a la superficie del microorganismo, llama a las moléculas C1R y C1S. Ajá. Lo mismo, si no hubiera anticuerpo, la C1Q anda ya soluble, solita, lo mismo C1R y C1S. Andan solubles y no se pueden unir una a la otra. Necesita que existe ese cambio conformacional en C1Q para que se una la subunidad R y la subunidad S. De estas, la subunidad S es la que corta a las moléculas C4 y C2. ¿Para qué? Pues para generar los fragmentos chiquitos C4A y C2B y que se queden los fragmentos grandotes C4B y C2A. Lo mismo que veíamos anteriormente, la unión ahora de estas nuevas subunidades, C4B y C2A, hacen una nueva enzima que se llama C3 convertasa, que corta a C3 en una porción chiquita y en una grandota, y genera C3A por allá soluble y C3B que se queda anclada a la membrana. La unión de estos 3 pequeñitos fragmentos, C4B, C2A y C3B, ahora hacen una nueva enzima que se llama C5 convertasa, la cual corta a C5 en sus fragmentos pequeños y grandes. C5A se queda por ahí soluble y nos quedamos con el fragmento grandote C5B. Ya cuando tenemos toda esta cascada ahí anclada, entonces se polimeriza C6, C7, C8 y C8 le llama a las amigas gorronas C9, 1, 2, 3 hasta 18 y que genera el complejo de ataque de membrana que induce la salida del contenido de esta bacteria, su muerte por lisis. ¿Dudas? Prácticamente la vía clásica es lo mismo que la vía de las lectinas. ¿Cuál es el punto diferente? El inicio. Esto nada más es lo diferente. Que en este caso tenemos anticuerpos que se unen específicamente a esta bacteria, que en lugar de tener MBLs y más 1 y más 2, tenemos a C1, Q, R y S, y todo lo demás es prácticamente lo mismo. Entonces, si hiciéramos un símil, el antígeno sería la manosa, la MBL sería el anticuerpo, y las más 1 y 2 serían C1Q, R y S. Y es por eso que en la tablita se las puse prácticamente al mismo nivel. Véanla. Anticuerpo, C1QRS. Lectina y más 1 y 2. Esto es lo que prácticamente tiene actividad sobre C4 y C2. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Están ahí?
Sí, doctora, no hay duda. Sí. Bueno, de mi parte no. Aquí estamos. Ok, entonces prácticamente es lo mismo. La vía clásica es muy, muy similar a la vía de las lectinas. Entonces realmente no tiene ninguna dificultad. Es la misma historia, solamente inicia un poquito diferente. Y luego tenemos a la vía alterna, esa que dice yo no soy igual y que comienza con la hidrólisis espontánea de C3. Hidrólisis quiere decir que se rompe así, nada más porque sí. Dice, ya no quiero nada aquí de mi forma completa y cambia, hacerse un corte de cabello o algo así. Y rápidamente se generan la molécula C3A y C3B. Ajá. En este caso lo mismo, C3A se va por allá, soluble, y C3B tiene una carga positiva, por lo cual se une a la carga negativa de la superficie de esta bacteria. Esto tiene que ocurrir de una manera muy regulada, porque si C3 se sigue hidrolizando, generará otros fragmentos como C3C, C3D, los cuales son completamente inactivos. Entonces, esto ocurre rápidamente. Si no ocurre algo que estabilice a este C3B, entonces se va a eliminar. Fácilmente puede ser degradado. Entonces, necesitamos una molécula que esté soluble también y que estabilice a C3B. Esa molécula es el factor B. Este factor estabiliza a C3B, pero este también puede ser cortado cuando está unido a la superficie de este microorganismo. ¿Por quién se corta? Por el factor D. Y sucede lo mismo o algo muy similar que con las otras moléculas. Genera un fragmento chiquito, que es el BA, y un fragmento grandote que se queda ahí en la superficie, que se llama BB. Como les decía, al igual que el C3B solito, esto es muy inestable. Esta unión C3B-BB es muy inestable y fácilmente puede ser degradado. Entonces necesitamos algo que le dé un poquito de estabilidad, algo que le ponga un pegamento y las mantenga unidas. Esa molécula de pegamento se llama factor P, o también conocido como properdina. Cuando sucede esta unión de C3B con BB y la properdina, generamos una nueva enzima que se llama igual que en la vía anterior, C3 convertasa. Y que hace C3 convertasa, convierte más C3 en una porción grandota y en una chiquita, y generamos a la porción C3A, que se queda ahí soluble, y a la porción C3B, que se queda anclado aquí a la superficie de este microorganismo. Ahora tenemos el complejo C3B, BB, C3B. Y todo eso, BBB, así lo pueden decir como 1000 veces, se llama C5 convertasa. Hasta este momento, digamos que sí es un poquito diferente, pero ya vamos a empezarle a dar forma de vía del complemento, porque C5 convertasa corta a C5 en una porción grande y una chiquita, la grande se queda en la superficie y ahora tenemos a C5B y la chiquita se va allá, en el suero está soluble, C5A. Y ya tenemos ahora este complejo grandotote que permite la polimerización de aquellas que no tienen modificación, solo llegan y se unen, C6, C7, C8, y C8 le llama a sus hermanitas, C9, muchas C9 que hacen el complejo de ataque de membrana y lo mismo, inducen la bacteriolisis, la muerte de esta bacteria. ¿Ok? Entonces, cosas importantes aquí de la vía alterna. La primera de ellas es que necesitamos un nuevo factor, que también es una proteína del complemento, que se llama factor B. Ese factor B será cortado por el factor D para que genere a este BB. Entonces, ahora la unión C3B y BB será estabilizada por otra proteína que se llama P, un pegamento. Esta proteína también se llama properdina y ahora
Esto genera a la C3 convertasa para cortar a C3 en C3A y C3B y nos quedamos con todo este complejote. Ajá, C3B, BB, 3B, el cual ahora se llamará C5 convertasa y corta a C5 en sus dos fragmentos, C5A y C5B, para permitir la unión de C6, C7, C8 y el polímero de C9. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Yo tengo una Sí, yo duda. tengo una. A ver, la primera. Yo, entonces, Sí, tú. el factor B, igual se parte de manera espontánea, entonces. ¿Cómo? Perdón, es que no escuché bien. El factor B Ajá. también se parte de manera espontánea para formarse BB y BA. No, el factor B tiene que ser cortado por el factor D. Ajá. Ah, ok. Acá está, mira. El factor D de dedo, corta Sí. al factor B de bebé y convierte al bebé y a BA. Ajá. No lo puede hacer si está soluble, tiene a la fuerza, lo mismo que los anteriores, a la fuerza tiene que estar anclado a la superficie de una bacteria. Si no está anclado, no lo puede cortar. Ok, gracias. A ver la otra pregunta. Sí, entonces la C3 convertasa está formada por C3B, BBB y... No, C3B, BB y factor P. Ajá, todo eso es la C3 convertasa. Si no tuvieras la P, también podría ser C3 convertasa. Ajá. Pero la cosa es que sería una C3 convertasa muy inestable, porque rápidamente se despegarían el 3B y el BB. Entonces necesitas a la properdina, y hasta qué bueno que le pusieron P de pegamento, para que estabilice esa unión, para que sea más estable esa C3 convertasa. Ok, gracias. ¿Alguna Entonces, otra pregunta? Ajá. ¿podríamos decir que el factor B estabiliza, el factor D corta y el factor P pega? El factor P, a ver, otra vez. A ver, otra vez tu idea, es que no escuché bien. Bueno. Sí, perdón. El factor B es el primero que estabiliza. Ajá. Y luego el D es el que corta. Ajá, así es. Y el P es el que pega. Exacto. Ajá. Ok. Entonces, B estabiliza a C3B, D es el que corta B y P estabiliza a C3B, BB, justo como lo dijo su compañera. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda, doctora. Ajá. ¿En la hidrólisis espontánea solo se da con la presencia de microorganismos o se da como siempre y ya si no se ancla se desecha? Exactamente, se da siempre. La hidrólisis espontánea de este C3 siempre se va a estar dando. Digamos que esta vía es la vía más antigua, es la vía que todos los organismos tienen. Entonces, es un sistema para que siempre esté alerta y el C3B se pueda unir a cualquier microorganismo que se encuentre, sea patógeno o no patógeno, no le importa, solamente se va a unir. Si no hay microorganismo, entonces ese C3 se sigue hidrolizando y si no se unió, pues entonces se va a desechar, porque les digo, se generan todavía fragmentos más pequeñitos. Este C3B todavía se corta en un IC3B, el C3A se forma en C3C, en C3D, y entonces se pueden eliminar fácilmente. Ajá. Si hay un microorganismo, entonces, pues mejor, ¿no? Ahora sí se une el C3B. ¿Alguna otra duda? ¿Sí quedó claro? Yo. Sí, muchas gracias. Ok. Las tres vías se pueden estar llevando a cabo, digamos, en el mismo microorganismo. Sí. De forma simultánea. Sí, se pueden llevar a cabo al mismo tiempo. La única cosa es que en el caso de la vía clásica necesitarías la presencia de anticuerpos específicos para ese microorganismo. A la vez, si tiene manos ese microorganismo, también se puede llevar a cabo. Y de hecho, las que casi siempre están a la par son la vía de las lectinas y la de la hidrólisis espontánea, la de la vía de alterna.
pero sí, Sí, se pueden gracias. llevar a cabo las tres. ¿O alguna otra duda? Doctora, perdón, no sé si ya lo mencionó, pero ¿cómo era que se reconocía al antígeno? O sea, tengo entendido que las anteriores eran por los carbohidratos y Ajá. por los anticuerpos, pero en esta vía, ¿cómo reconoce al antígeno? En este caso, ni siquiera le importa si es un antígeno. Lo único que le importa es la carga. Como yo les decía, C3 tiene una carga positiva. ¿A qué les recuerda eso? A un péptido antimicrobiano. Y un microorganismo en su superficie tiene una carga negativa. Solamente por eso, solamente por esa afinidad de cargas, se va a unir el C3. Ajá. En el caso de nosotros, nuestras células pueden tener carga negativa en la superficie, pero lo que les quita esa carga o incluso les da una carga positiva es el glicocálix, una gran cantidad de carbohidratos que están ahí en la superficie, sobre todo ácido ciálico, que no permitirá que ese C3 se una a la superficie de las células propias, pero sí a la de los microorganismos. Ahora, hay algunos microorganismos que esto se lo pasan así por el arco del triunfo y que lo mismo, tienen cápsulas muy grandotas, que tienen otros carbohidratos o incluso que se recubren con membranas de la célula que está infectando. Y esas bacterias no podrán ser eliminadas por el complejo de ataque de membrana porque no se va a poder unir ahí ese C3 por afinidad de cargas. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias, doctora. Ok. ¿Alguna otra preguntilla? Sí, doctora, tengo otra duda. A ver. Bueno, como la señal que se le da al factor D para que llegue a cortar al factor B es que el factor B se una a la superficie junto con C3B. Exactamente, esa es la señal. Si B solito no se puede unir. Entonces, cuando se corta este C3B, de hecho aquí lo que se expone es una región hidrofóbica. Esa región hidrofóbica es la que le permite que interaccione con B y ahora se quedan los dos ahí anclados a la membrana, pero son inestables. Entonces, este factor B, que está ahí unido a la membrana o a la superficie de la bacteria, es susceptible de ser cortado con D. Si no estuviera ahí anclado en la superficie del microorganismo, no se podría cortar. Ok, gracias, doctora. Ajá. ¿Alguna otra preguntilla? Sí, yo. En los tres casos termina en choque osmótico, en vía clásica de las leptinas y alterna. Sí, los tres casos terminan en la lisis, en la bacteriolisis, pero tienen otras funciones, ahorita las vamos a ver. Ajá, pero los tres culminan en eso, en la muerte del microorganismo. Gracias. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Bueno, aquí vi en el chat. Sí, ¿qué pasó? Ya, doctora, perdón. La C3 que se une después del factor B es igual que la C3 primera, pero que no está hidrolizada. Sí, miren, digamos que este C3B, el primer C3B que se corta por hidrólisis espontánea, está cortado así a la mala. Digamos que solo lo desgarraron. Por lo tanto, no es un C3B tan bonito y tan bien moldeado y cortado como si fuera por una C3 convertasa. Entonces, digamos que tiene sus bordes así todos rasgados, mientras que el que se corta por la C3 convertasa está muy bien definidito aquí en sus bordes. Es el mismo C3B, solo que se corta así a la mala, así como de rápido, y hasta le hicieron así, unos bordecitos muy bonitos, pero es el mismo C3B. Ajá. Ahora, si no existiera esta C3 convertasa, se seguiría uniendo aquí este C3B que se acaba de hidrolizar espontáneamente. Eso es cierto. Lo que pasa es que esta C3 convertasa hace más eficiente este proceso para que se generen muchos C3B. Ajá. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, bueno.
¿Sí quedó clara la anterior? Yo, doctora, A ver, ¿qué doctora, pasó? ¿Qué pasó? perdón. Ujú. Este es, o sea, como un sistema de complemento, pero entonces ¿es un sistema de complemento por bacteria o se unen muchos? Es la pregunta que estaba en el chat, ¿verdad? No sé, es que no lo vi. Bueno, creo que es la misma pregunta. No, no es por bacteria. O sea, en realidad cualquier bacteria que pueda ser reconocida tanto por C3b o por la vía de las lectinas, o si tuviera un anticuerpo que sea específico, cualquier bacteria es susceptible a que el sistema de complemento lo pueda eliminar, cualquiera. Pero las bacterias, les decía, tienen algunos mecanismos de evasión. Cambiar sus carbohidratos, cambiar la carga en la superficie, secretar algunas proteasas que degradan a estas proteínas. Entonces, es un sistema muy eficiente, pero también puede ser evadido, por lo que les acabo de decir, o también si tenemos una carga bacteriana muy elevada. Si ya son muchas bacterias, ya no vamos a poder eliminarlas con este sistema de complemento. Necesitaremos otras cosas. Ajá. ¿Sí quedó clara? No sé si esa era realmente la pregunta. ¿Sí quedó clara la respuesta o no? Sí, doctora, gracias. Luego, tal vez malinterpreto las preguntas, entonces si no es eso, me tienen que decir. Y también si no me expliqué y no quedó bien resuelta la pregunta, me tienen que volver a preguntar, ¿ok? Dice, ¿las vías se activan de acuerdo al microorganismo que entra? No, en realidad este es un mecanismo grueso de la inmunidad innata. Si entra un estafilococo, un estreptococo, una E. coli, cualquiera de las tres puede ser eliminada por la vía del complemento, por cualquiera de las tres. La única que digamos es especial, muy específica, es la vía activada por los anticuerpos, la vía clásica, porque recuerden ustedes que estos anticuerpos son altamente específicos, solo reconocerán a una parte de esa bacteria que permitirá identificarla de cualquier otra bacteria. Es decir, si ustedes tuvieron una infección por un estafilococos, la vía del complemento se activará por los anticuerpos antiestafilococos, pero si después entra un estreptococo, ese anticuerpo no puede reconocer a este estreptococo porque está dirigido hacia un estafilococo. Pero no importa, tenemos las otras vías, la vía de las lectinas y la vía alterna. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Yo, doctora, entonces, bueno, no, a lo mejor está muy tonta, pero o sea, la vía de las lectinas y la vía alterna es aleatorio. Bueno, en caso de que no haya un anticuerpo que pueda reconocer la vía clásica, es aleatorio cuál funciona, o sea, cuál es la que entra en acción. Las dos, de hecho, van a estar al mismo tiempo actuando. Si es inmunidad innata, tenemos a la vía de las lectinas y a la vía alterna. Ajá. Si el microorganismo tiene manosas en su superficie o algún carbohidrato reconocido por una lectina, se activa la vía de las lectinas y también se puede activar la vía alterna. Pero si este microorganismo, por alguna razón, no tiene alguno de esos carbohidratos reconocido por lectinas, entonces solo se activará la vía alterna. Ok, perfecto. Entonces, pero sí pueden estar funcionando las dos a la vez, en caso de que se haya un carbohidrato y así. Ok, gracias. Sí, a la vez, y de hecho hasta le echan un montón. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Ok, bueno. Entonces, esta vía es la vía, en los libros, la mayoría de las ocasiones, encontrarán que se llama vía alterna, pero en libros muy viejitos también van a encontrar que esta se llama vía de las properdinas, por justamente esta proteína, la proteína P. Si en algún momento encuentran un texto que se llama vía de las properdinas, no se espanten, es la misma vía que la alterna. Ajá. Luego, en la clase anterior nos habían preguntado, bueno, me habían preguntado algo que sí, más bien afirmado, que la vía alterna se activaba también por la calicreína.
estuvo investigando mucho y como tal la calicreína no activa alguna de las vías del complemento. Lo que hace es favorecer que se active esta vía. ¿Cuál es? La vía alterna, porque la calicreína también es una proteasa. Esta lo que hace será cortar al factor B y entonces promueve que se siga uniendo aquí a la superficie de este microorganismo. La calicreína puede incluso cortar al factor B si no está anclado a la superficie. Entonces, pues se podría unir aquí fácilmente y estaría impulsando, estaría haciendo más eficiente esta vía. Porque a veces es un poquito difícil decir si una cosa activa directamente a alguno de estos factores, porque prácticamente todo está ocurriendo al mismo tiempo. Como vamos a ver más adelante, en inflamación la calicreína está involucrada en la generación de las bradicininas. Y cuando ustedes tienen inflamación activa, van a tener activación del complemento casi default. Todo está ocurriendo al mismo tiempo. Es por eso que a veces es un poquito difícil disectar qué es lo que está haciendo cada una de las proteínas y si realmente está participando en la activación de alguna de las vías. Entonces, sí, la calicreína promueve la activación de la vía alterna del complemento, pero no como tal es un inductor de la vía. Ajá. ¿Alguna otra preguntita? Yo una última, perdón. Entonces, el factor P, el B y el D también son parte del sistema del complemento. Sí, esas sí son parte del sistema. Gracias. Digamos que las primeras que se descubrieron, les pusieron C y luego dijeron, pues primero pongo la C1, luego la C2 y pensaron que así iba a estar la cascada, pero resultó que no. Entonces, conforme las fueron descubriendo, les pusieron C1, C2, C3 y así, ¿no? Y luego dijeron, híjole, ya ni siquiera está en orden, y ya entonces después le pusieron pues otras, ¿no? Como properdina, factor D, factor P, factor I, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí es parte del sistema del complemento. Ok, ¿alguna otra cosa? ¿No? Ok, bueno. Entonces, las tres vías del complemento, y como se descubren, son prácticamente por hacer esto, la bacteriolisis. Cuando está el complejo de ataque de membrana, le hace un hoyo a esta pobre bacteria y genera su muerte por choque osmótico. Explota prácticamente esta bacteria, ¿no? Pero tiene otras funciones. La opsonización, que es hacer más apetitoso a este microorganismo para que pueda ser fagocitado, y la inflamación. En el caso de la opsonización, se requieren de estas moléculas C3b. Las C3b, recuerden, se genera en las tres vías del complemento y es la proteína más abundante. Puede estar generada tanto por la acción de la C3 convertasa o por la hidrólisis espontánea y se une solamente por afinidad de cargas a la superficie de este microorganismo. Cuando este está aquí, esta C3b será reconocida por un receptor en las células fagocíticas como macrófagos y neutrófilos. Ese receptor se llama C1R y dice, estás más sabrosa, y entonces se la come y la elimina fácilmente. Entonces, la opsonización es generar un estímulo extra para que se dé la fagocitosis, hacer más apetitoso a este microorganismo. Y luego tenemos que otra de las funciones del complemento es promover la inflamación. ¿Se acuerdan de esos pedacitos chiquitos que se generaban principalmente en la vía clásica y en la vía alterna, C4A y C3A? Y en el caso de la vía alterna, C5A, perdón, en la vía clásica y en la vía de las lectinas hay generación de C4A. En la vía de las lectinas, la clásica y alterna, tenemos la generación tanto de C3A como de C5A. Pero bueno,
independientemente de la vía de que vengan, si tenemos a estas 3 moléculas pequeñitas que se generaron, C4A, C3A y C5A, funcionarán como promotoras de la inflamación y de la quimiotaxis. En conjunto, estas 3 se llaman anafilotoxinas y lo que hacen es ser reconocidas por receptores en algunas celulitas y generar que se muevan hasta el sitio de daño, hasta el sitio donde se generaron, en este caso donde está el microorganismo, y también promover la inflamación. Entonces, disectando cada una de estas, el complejo de ataque de membrana, no me voy a parar mucho aquí, ya lo vimos, tenemos una polimerización de muchas de estas proteínas, se hace la polimerización de C9, generando un barril de este tamaño, prácticamente 10 nanómetros, un décimo de una bacteria normal, y le hace un poro y gracias a eso estalla, ¿no? Se muere por choque osmótico. En el caso de la opsonización, tenemos muchas moléculas opsonizantes, en este caso C3b, que está aquí en este microorganismo, será reconocido por este receptor CR1, y cuando pasa eso, entonces, este macrófago o este neutrófilo se lo traga, se lo come fácilmente. Hay otras moléculas opsonizantes, ahorita nada más nos enfocamos en C3b, pero uno de las moléculas opsonizantes por excelencia también son los anticuerpos. Y luego tenemos, ay Dios, ya se me fue una diapo, pero bueno, después tenemos a las anafilotoxinas, y lo que hacen las anafilotoxinas es inducir la migración de las células hacia el sitio de daño. Ese fenómeno se llama quimiotaxis. La inflamación será promovida por estas anafilotoxinas gracias a que esta célula que está ahí normalmente, quiescente, en el sitio donde reside, se activa por estas anafilotoxinas, genera prolongaciones en su membrana plasmática y entonces migra por quimiotaxis hasta el sitio de daño. Luego, tenemos que pues realmente el complemento tiene que ser regulado, porque si todo el rato lo tuviéramos activo, pues generaríamos una gran cantidad de inflamación y también algunas de nuestras células podrían ser reconocidas por el sistema del complemento y podrían ser eliminadas. Les decía yo que las células propias, las células de los animales, usualmente no son lisadas por el sistema de complemento debido a que tienen cambios de cargas. Puede tener carga negativa, después tener carga positiva o incluso a veces hasta neutra. Eso ocurre gracias al glicocálix, que está hecho prácticamente de ácido siálico y que evita que el complemento se esté uniendo. Sin embargo, tenemos otros mecanismos de regulación además de eso, porque digamos que es muy peligroso que tengamos las vías del complemento activas y que puedan lisar a nuestras propias células. Para eso tenemos al factor inhibidor o factor I. Esta es una proteína también parte del complemento que lo que hace es regular negativamente a las moléculas pues, más importantes en algunas de las vías. En este caso, el factor I lo que hace es degradar a C3b en pedazos chiquititos, en C3dG y en C3c. Estos pedazos ya no son funcionales. O también se puede unir haciendo la molécula IC3b, tampoco es funcional. Entonces, eso es lo que hace principalmente el factor I. Algunas otras proteínas, como la MCP, la CR1, el factor H, también se ha visto que pueden degradar a este C3b para hacer estos pedazos inactivos. Pero el más importante es el factor I. Este factor I o inhibidor también actúa sobre C4b haciendo pedazos chiquitos e inactivos, C4c y C4d. Y lo mismo que el anterior, MCP, C4BP y CR1, parece que también funcionan haciendo eso, pero el que funciona mejor es el factor inhibidor. Luego tenemos que las proteínas como C4BP, CR1 y en este caso el factor H, ahora va a ser el más importante, el factor H, lo que hace es desensamblar a la C3 convertasa.
y la desensambla para generar sus pedazos y hacerlos disfuncionales. ¿Eso qué quiere decir? Desancla a C4B del C2A, que acuérdense que si está unido, entonces es C3 convertasa, pero el factor H le dice, ustedes no se van a casar. Y entonces, la separa. Y hace lo mismo con C3B y BB. Las despega y entonces evita que hagan su función de C3 convertasa. Tenemos otras proteínas que van a estar actuando a nivel de la polimerización, como es el caso de la vitronectina, que es una proteína que está ampliamente distribuida en la matriz extracelular, y otra como el CD59 en la superficie de las células, al igual que el factor S. Lo que hacen estas tres proteínas, vitronectina principalmente, evita que se unan C6, C7, C8 a C9. Entonces, evita la polimerización de C9 a sus hermanitas C6, C7 y C8. Y luego tenemos estas carboxipeptidasas que están ampliamente distribuidas en el suero, que lo que hacen es degradar a las moléculas importantes en las tres vías del complemento, C3A y C5A. Estas, como les decía, generan inflamación y entonces la carboxipeptidasa inhibe la inflamación degradando a C3A y a C5A. De hecho, este es un mecanismo de control normal. Ustedes cuando tienen fiebre también se va a inducir la producción de carboxipeptidasas para evitar que C3A y C5A generen todavía más inflamación. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces, si... ¿Dejes de que las degrada? Perdón. ¿Cuál? De C3A dej, dice. ¿Es dej? Degradadas. C3A degradadas y C5A degradada. Eso es lo que hacen las carboxipeptidasas. Entonces, si ustedes tuvieran que recordar cuáles son los factores que regulan negativamente al complemento, los que no se les deben olvidar es el factor I o factor inhibidor y el factor H. Esos digamos que son los dos mecanismos de regulación más importantes. Si ya le quieren echar así como más crema a sus tacos, pues mencionarán a la carboxipeptidasa, que evita la inflamación al degradar a las anafilotoxinas, o a la vitronectina, que evita la polimerización de C9. Pero los más importantes es el factor I o factor inhibidor y el factor H. Entonces, ni sé qué hora es. Disculpe, profesora. Sí, ¿qué pasó? ¿El factor S es igual a la vitronectina y al CD59 o son diferentes? O sea, ¿son otros nombres o son diferentes? Son tres proteínas diferentes, pero tienen prácticamente la misma función. ¿Cuál es la diferencia de cada una de ellas? La distribución. CD59 se encuentra en la superficie de las células, de casi todas nuestras células, de todos los animales. La vitronectina se encuentra en la matriz extracelular. Esto quiere decir que está en todo el tejido conectivo. Y el factor S se encuentra en circulación. Entonces, CD59 estará evitando la polimerización en la mayoría de los epitelios. Vitronectina estaría inhibiendo la polimerización de C9 en la matriz extracelular del animal, mientras que el factor S evita la polimerización en las células epiteliales porque está directamente en contacto con circulación. Este está soluble ahí en el suerito. Esa es la principal diferencia. Funcionan igual, pero su distribución está diferente. Gracias. Ok. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Bueno, yo rápido. C5A es importante, es igual de importante que C3A porque después de él empieza la fase de polimerización o ¿por qué? Sí, C5A es, digamos que la segunda más importante, porque sin ella no se puede polimerizar C6, C7, así hasta C9. Pero es más importante C3, porque sin C3 no puede unirse el C5.
pero sí, las dos son de las más importantes. Pero así digamos que en el top, la más importante es C3. Y luego viene la C5, que entonces C5 necesita a C3, pero las dos son de las esenciales. Y de hecho son de las más antiguas en todos los animales. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Ok, bueno. Entonces, ¿y qué? ¿Para qué? Bueno, ya vimos, ¿no? Tiene muchas funciones el complemento. Deberíamos incluso vivir nada más con complemento. ¿Para qué queremos la inmunidad adaptativa? Pues, sí. Hay algunos estudios en donde ven animales, digamos, evolutivamente más lejanos, como los reptiles, como los moluscos, como los tiburones, en donde el sistema de complemento es muy eficiente. Este tipo de animales, digamos que no tienen una respuesta inmune adaptativa como tal. Por lo tanto, necesitan del sistema de complemento para poder sobrevivir y enfrentarse con algunos de los microorganismos que puedan hacerles daño. Nosotros también dependemos mucho del anticuerpo, o sea, nosotros me refiero a los animales domésticos, pero tenemos otros mecanismos con los cuales nos podemos defender. Entonces, entre más alejado evolutivamente esté el animal, más importante será el sistema de complemento, y si está más cercano o más con menos años de haber aparecido esa especie, el sistema de complemento ya no será tan importante porque podrá ser complementado con otras cosas, ¿no? El complemento complementado. Entonces, aquí está una bonita foto, bueno, una bonita pintura o réplica de pintura digitalizada. Esta es una pintura de Jean-Léon Gérôme. ¿Cómo de qué año creerán ustedes? 1600 algo. Ajá, está casi en los 1700. Y vean la precisión con la que pintó. De hecho, yo creo que hasta está más fea la imagen que es digital, que realmente el cuadro tiene una precisión espectacular. Yo cada que veo las pinturas de este señor, búsquenlo, realmente son pinturas hermosísimas. Pero bueno, el caso de esta pintura tiene que ver con la materia. ¿Por qué? Este señor es Diógenes, era un filósofo, el Chavo del Ocho real, porque vivía en un barril, ¿no? Este señor era un filósofo pues que no le importaba las cosas mundanas del mundo. Él decía, hay que vivir con y para la naturaleza, y vivía como se le daba la gana. Ajá. No tenía casa, no tenía ropa, y se alimentaba pues de la caridad de los demás, porque su filosofía de vida era justamente vivir como tal. Pero aquí lo importante no es Diógenes, que es un personaje histórico muy interesante. Si alguien quiere buscarlo, ya si quieren nos contará después. Pero lo más importante de esta pintura son los perritos. Entonces, vean a estos perritos, están muy bonitos, y vean a este perrito. ¿Qué tiene este perrito? Heridas, ¿no? En algunas partes. Como alopecia. Tiene como alopecia en esas partes. ¿Por qué generé? Ay, Dios. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, todavía. Sí, doctora. Okay. Sí, pero otro diapo. ¿Ya siguen viendo a Diógenes? Sí, ya. Sí, ahora sí. Ok, entonces, este perrito tiene alopecia. Díganme causas. Si ustedes ven un perro así, ¿cuáles podrían ser las causas? Un diagnóstico así a ojo rápido. Sarna. ¿Sarna? Sarna. Puede ser, depende. hongo? Bueno, eso. ¿Hongos? Sarna, hongos. ¿Otra? También hipotiroidismo, pero no estoy muy segura. Hipotiroidismo, aunque pues no le vemos los ojos, no sabemos, no podemos verle ahí, bueno, o tomarle la frecuencia cardíaca, pero podrían ser muchas de las causas. Desnutrición también, ¿no? Muchas. Pues resulta que este perro ya se transportó al futuro, vivió todavía y les llega a su consulta. Y además de tener esas zonas alopécicas, les dicen, es que ay, este perrito, vamos a decirle Canelo, se llama Canelo, se enferma a cada rato se está enfermando.
Y ustedes hacen el diagnóstico ya bacteriológico y resulta que se enferma mucho con estafilococos, una y otra y otra y otra vez. Tiene problemas de sarna frecuentes y también tiene problemas respiratorios frecuentes. Ustedes dicen, es que este perro está desnutrido, le dan un poco de suplemento alimenticio, mejoran la alimentación, cambian algunas cosas que tienen en el estilo de vida y el perro regresa todavía con ese tipo de infecciones. ¿Qué es lo que ustedes piensan entonces? Una inmunodeficiencia. Ya le curaron la sarna, ya le curaron la alimentación, tenía un hongo ahí asociado, también ya se lo curaron, pero se sigue enfermando este perrito. Entonces, este perrito, como viajó en el tiempo, no puede ser el mismo, porque si no alteraría ahí la línea de tiempo y espacio, y se hizo en esta raza. ¿Alguien sabe de qué raza es este perro? Brittany. Ajá, Brittany Spaniel, Bretón Español, o quién sabe qué nombres, ¿no? Le ponen. Yo no sé nada de raza de perros, discúlpenme si me equivoco, pero esta raza de perros, o bretón americano, creo que también le llaman, pero esta raza de perros en particular tiene un problema en la raza. Estos perros, pues ustedes saben, todas las razas tienen que ser generadas por cruces consanguíneos y muchas veces tienen problemas hereditarios de coagulación y, ¿por qué no?, del complemento. Resulta que esta familia de perros, y en particular esta raza, tiene una deficiencia marcada en el complemento. No todos, pero si les llegara de esta raza a su clínica y con problemas así de infecciones recurrentes, podrían pensar en una deficiencia del complemento. En este caso, sacaron proteínas séricas y de un perro normal y de este perrito bretón español o como Spaniel, quién sabe qué, ¿no? El perro normal tiene este patrón de proteínas del complemento, véanlo. Entonces, mucha proteína, vamos bajando, vamos diluyendo las proteínas y así se ve este manchón que corresponde a las proteínas del complemento. Sin embargo, tienen a este perro y a su hermano y le hacen lo mismo. Cargan 20 microgramos de proteína y luego ven cuáles están asociadas al complemento y vean, la diferencia es brutal. Hay menos proteína de complemento. Ajá, menos. Hay, pero hay poquitita. Luego lo que hacen con este perrito es ver en qué hacen una secuenciación de el gen asociado a las proteínas del complemento. Ajá. Son muchos. En este caso solamente les puse una pequeña imagen y de hecho esta secuenciación es de tipo sangre, una secuenciación pues casi manual. Y ven que en el perro normal la secuencia de aminoácidos, de codones, codifican para estos aminoácidos. Fenilalanina, glutamina y alanina. Chan, 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 chan. Ajá. Eso es algo importante. Esta secuencia se tendría que conservar. Sin embargo, en este perrito, cuando hicieron la secuenciación, vieron que el primer aminoácido se cambiaba y esto era debido porque el codón no era igual. Tenían timina, tenían guanina, pero en lugar de una citosina, tenían a otra timina. Esto lo que hace es cambiar el marco de lectura y por lo tanto, en lugar de una fenilalanina, se codifica para otra proteína. Ajá. Lo que hace esto es cambiar la conformación de la proteína, ya no es igual. En este caso, la proteína es C3, por lo cual ya no es igual, su función ya no va a ser igual. Y aun cuando tengamos proteínas del complemento, si C3 está disfuncional, entonces ninguna de las tres cascadas podrá funcionar adecuadamente o incluso dejarán de funcionar. ¿Qué le pasa a estos perritos? Mueren muy jóvenes, justamente por eso. Esta raza, les digo, es muy predispuesta a eso. Y luego tenemos otro caso de este perrito que tal vez la mutación no le afectó tanto, pero se enfermaba frecuentemente de esto, de sarna. Entonces, sucede que además hay algunos factores que pueden afectar la función del complemento.
¿Qué pasa muchas veces con estos perritos que tienen sarna, sobre todo sarna sarcóptica, que se infectan más con algunos microorganismos como estafilococos? En este caso hicieron un experimento en donde vieron que el ácaro, el sarcóptes, hoy no sé qué pasó. ¿Ven mi pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Pero otra cosa o ven lo mismo? No, lo mismo. Lo mismo. Ok, perdón. Entonces, en este caso el sarcóptes secreta un montón de proteasas en su babita de ácaro. Esta proteasa se llama SMSB4 y sucede que cuando ponen en un cultivo esta SMSB4, ven que la deposición de la molécula C3b va a la baja. Véanlo aquí. Entonces, si tenemos albúmina o tenemos alguna otra cosa, algo que no afectaría la deposición de complemento, está bien, ese C3b sigue opsonizando. Pero si tenemos la presencia de la proteasa de la baba del ácaro, la deposición del complemento baja. Ajá. Pero esto es solo para C3b y digamos que pues eso era por opsonizar. ¿Qué pasará con las demás proteínas del complemento? Lo mismo, si tenemos de C5 hasta C9, la deposición del complemento, esta sería la normal, pero si tenemos la presencia de esta proteasa en la baba del ácaro, disminuye la deposición de esto. Entonces, ¿qué quiere decir el conjunto de estas gráficas? Que hay proteasas en la saliva de los ácaros que inducen una menor deposición de las proteínas del complemento y por lo tanto inducen una mayor proliferación de las bacterias, en este caso de estafilococos. Y ese complemento, como no se deposita, no puede eliminar a esas bacterias. Eso solamente es para Eso sería solamente para ejemplificar por qué es tan importante el complemento, por qué, cómo estaría funcionando y si tenemos una disfunción de este complemento, de estas proteínas del complemento, cómo se afectaría. Y cómo algunos microorganismos, o en este caso este ácaro, pues también inhibe la deposición del complemento. Este es el caso de Sarcoptes, pero seguramente algún otro ácaro como Demodex también lo estará haciendo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? No, doctora. ¿No? No, doctora. Ok, bueno. Estamos ya sobre el cuarto de hora, entonces yo creo que le vamos a dejar hasta aquí. El siguiente tema que vamos a ver son mecanismos celulares, solamente a manera de resumen. ¿Cuáles son los mecanismos moleculares de la respuesta inmune innata? Hasta ahorita hemos visto péptidos antimicrobianos, proteínas bacteriolíticas, proteínas bacteriostáticas, péptidos antimicrobianos, el interferón tipo 1 y el complemento. Hasta aquí hemos visto solo esos mecanismos moleculares de la respuesta inmune innata. Entonces, vamos a hacer unas pequeñas preguntitas. ¿Cómo funciona el interferón tipo 1? ¿Alguien que me quiera decir? ¿Puedo ser yo? Sí, La sí, verdad claro. es que no sé si esté bien, pero según lo que entendí, es que, bueno, llega el interferón, bueno, no, llega el microorganismo pues al animal y hace como una serie de pasos en la célula del animal. Ajá. Y ya, ¿qué microorganismo? un virus. Exacto. Entonces, este es un mecanismo más dirigido hacia virus. Ajá, ¿y luego? Ajá. Y luego, bueno, pues ya sale el interferón tipo 1, que es el alfa y el beta, por la IFN, ¿no? Algo así, de que se secreta. Y luego, bueno, ya pasa al virus, el interferón se une y desarrolla la vía JAK-STAT, que produce el IRF9, que hace que la expresión de varios genes, como la viperina, el
PKR y otros, la verdad no me acuerdo cuáles otros. Ajá. Y ya, y después, pues ya se da el factor de respuesta al interferón, que por ejemplo la viperina hace que la célula se haga más, como más dura, o sea, la membrana, y así. Ok, entonces, si pudieras decir así en una frase pequeñita, ¿qué hace el interferón para evitar que una célula se infecte? Bueno, le avisa a las demás células vecinas para que se protejan. Ajá, entonces, ¿y por qué se llama interferón entonces? Porque Porque interfiere con la interfiere. replicación. Viral, exactamente. Entonces, algo que tal vez no quedó muy claro la vez anterior es cómo estaría funcionando exactamente, pero lo vamos a decir ahorita. Entonces, efectivamente, ustedes tienen, imagínense esto, esto les podría hacer para un guión de una película. Tienen una célula, ¿no? Esa célula es una casa. Llegan los zombies, que son el virus, y entonces se empiezan a comer todo, ¿no? Brains, brains. ¿Qué pasa? Una persona todavía está medio viva y entonces lanza una señal diciéndole, ¡hey, alerta! Hay una infección viral, ya están infectando a todos y nos vamos a convertir en zombies. Esa señal que es el interferón tipo 1 y le llega al vecino, le llega ahí pues, al vecino cercano, ¿no? Pero en esa casa, en el vecino cercano, viven españoles y también viven franceses. Entonces, el primero le llega al español y dice que está ahí una infección viral bien fea, ¿no? Entonces le dice, no inventes, avísale a todos. Y entonces le dice, empieza a transcribir el mensaje a todos. Chac, 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 chac. Entonces hace 1, 2, 3, 4, 5 notas y se los reparte a todos los de esa casa, a los que hablan español y a los que hablan francés, e incluso hasta los que hablan inglés si quieren, ¿no? Transcribe el mensaje y les dice, empieza a hacer algo porque si no hacemos algo, se nos va a meter un virus, en este caso un zombie, y nos va a infectar a todos. Cuando le llega el mensaje al francés y al inglés, entonces ellos dicen, changos, no entiendo nada de esto, pero tengo a mi amigo, ¿qué tal si me lo traduces? Y entonces empieza a traducir ese mensaje y se lo traduce a cada uno de sus idiomas, ¿no? En ese caso, el francés, el inglés, y ya. Cuando traduce el mensaje, entienden y entonces empiezan a sacar sus armas y empiezan a sacar las cosas con las que se van a defender. La primera cosa que van a generar, digamos, es la viperina, porque lo que hace es ponerle un candado mejor, rigidizar la membrana para evitar que el zombi entre. Pero un zombi por allá fue muy listillo y entonces se metió por la ventana. Los que están en el cuarto del español y del francés van a decir, changos, ya se nos metió, pero no vamos a dejar ni que nos muerda y haga más zombies. Entonces, pues voy a generar algo, la OASL, que se une a una RNasa para degradar su material. Y entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a picar y a cortar ese zombie y lo hace cortadillo. Ajá. Pero queda viva ahí todavía, si no le cortan la cabeza al zombie, sigue vivo, ¿no? Entonces, hay otras cosas, como la PKR, que inhibe la traducción. Entonces, lo que hacen es amarrar a ese zombie para que ni siquiera se pueda mover y entonces ya no pueda infectar a los demás. Digamos que de manera general, así funcionarían las señales de los interferones. 1, evita que entre el virus y 2, si ya entró el virus, evita que se transcriba o se traduzca. O sea, evita que se replique ese virus. Ya no va a generarse más virión y entonces las células podrían estar. Pero les decía que este es un estado transitorio. No pueden estar viviendo así las células. Solamente pueden evitar su transcripción y su traducción a baja escala, porque si dura eso mucho tiempo, se moriría de hambre la célula porque no estaría haciendo todas sus funciones y además el zombie se les podría escapar, ¿no? Entonces, solamente es un mecanismo de respuesta ante virus muy rápido, muy eficiente, pero transitorio.
¿Sí? ¿Ya quedó un poquito más claro con ese ejemplo? ¿Sí? Sí, sí, doctora. ¿Por qué la PKR bloquea la traducción y la transcripción? Nada más está bloqueando la traducción, la transcripción no. La PKR es una sinasa. Eso quiere decir que fosforila. Y fosforila un factor que se llama EIF2. Este factor EIF2, seguro lo vieron en biología celular, funciona para la traducción. Es un factor de elongación. De hecho, por eso se llama EIF2 o factor de iniciación de la elongación. ¿De qué cosa? Pues de la cadena peptídica. Cuando se fosforila el EIF2 ya no se puede polimerizar y ya no se van a unir los aminoácidos de esa proteína recién sintetizada. Entonces bloquea solamente el paso de la traducción. Ajá, de transcripción no, solo la traducción. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, bueno, si no tienen más dudas, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Espero que les haya gustado. Y si no, pues ya ni modo, porque ya pasaron la época de altas y bajas. No, no es cierto. No, pues si algo no les está gustando, díganme y lo mejoramos, ¿ok? Bueno, entonces sería todo. Y ¿alguien quiere hacer cómic? ¿Algún voluntario? Ya les tengo 3 temas para hacer cómic. Yo. Tú, espérame, déjame, ya voy a dejar de grabar